y que tenemos que poner mucha atención porque en el Nuevo Testamento nos está exhortando constantemente a mantener la comunión con Dios. Amén. La comunión, según el diccionario, nos dice que es la unión de dos cosas, el tener comunión, ¿verdad? Que lo tienen en común, es decir, es una unidad perfecta. Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. ¿Por qué dijo esto? Porque, bueno, aparte de ser el Dios Trino, pero Él está hablando ahí en un sentido como hombre. Y en el sentido que mantenía una comunión continua con Dios. Y lo vemos en los evangelios como Él se apartaba para orar y buscar al Señor. Pero, claro, la comunión con Dios es mucho más profundo. Es una intimidad con el Señor. Es algo maravilloso. Y que cada uno, hermanos, tenemos que cultivar porque el diablo quiere interrumpir constantemente esa comunión. Y tenemos que andar con mucho cuidado. También el enemigo quiere interrumpir la comunión los unos con los otros. Porque también el Señor dijo que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se tiran los platos a la cabeza unos a otros. En que nos amamos los unos. Amén. ¿Amas a tu hermano? Gloria al Señor, importante, ¿verdad? Así que el enemigo procura eso en la iglesia, pues procura que haya división para tratar de interrumpir esa comunión los unos con los otros. Y una iglesia unida, pues la verdad es una tremenda bendición. Una iglesia dividida, pues es un problema, ¿no? Es un desastre. Ahora, lo primero que vamos a tratar es la comunión con Dios, porque ya desde el Antiguo Testamento se nos habla que Dios buscaba la comunión con su pueblo. Y por ejemplo, en Salmos 25:14 nos dice, la comunión, atención, íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Es interesante. Cuando habla de comunión, dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Por ahí tan fuerte, amén. Fíjate qué bueno Dios, hermano. ¿Y qué somos tú y yo? A ver, ¿qué somos tú y yo para que este Dios tan grande quiera tener comunión con nosotros? Dios mío de mi vida, una intimidad tan grande. No somos nada, ¿verdad? Pero simplemente es la misericordia y el amor de Dios. No es porque valgamos algo. Es la misericordia y el amor de Dios. Grita un fuerte amén. Que Dios nos ama, como dice su palabra. Nos amó con amor eterno cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Ahora, también aquí, atención, hay algo muy interesante. Dios, aunque ama a toda la humanidad, y lo demostró Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por toda la humanidad, pero Él no tiene comunión con todo el mundo. No porque Él no quiera tener comunión con todo el mundo, lo quiere. Jesús murió por eso. Sino que quiere tener comunión con aquellos que le siguen, con aquellos que le temen. Amén. Es importante. El principio de la sabiduría es el temor. Gritan fuerte amén. Temor. Y juntamente con el temor también va el amor. Así que con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. No solamente, atención, muy importante lo que voy a decir, no solamente nos ha hecho conocer su pacto, sino que también en el Antiguo Testamento nos dice en reiteradas ocasiones que cuando Dios decida hacer algo, o bien de castigo o bien de bendición, lo que la palabra de Dios dice que avisará a los que le temen. Alabado sea el nombre del Señor. Por ejemplo, un terremoto, que no queremos que venga, gritan fuerte amén, porque es terrible. Bueno, lo que la palabra de Dios nos indica es
que si nosotros realmente le tememos, Él nos avisará cuando llegue el peligro, antes de que suceda. Y ciertamente, bueno, pues en muchas ocasiones yo te puedo dar testimonio de mi esposa y de mí, ¿no? De cómo en el ministerio Dios nos ha avisado tantísimas veces de lo que venía. Y ciertamente vino, pero ya lo sabíamos y Dios nos libró. Dale un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Gloria a Jesús. Sí, porque sabes que en el camino del Señor pasamos por peligros, a veces problemas que no conocemos, no sabemos lo que va a pasar. Pero cuando le buscamos a Él, cuando le honramos, cuando le tememos, cuando Él es lo primero en nuestra vida, Él te avisa. Y yo recuerdo varias ocasiones, pero dos de ellas estábamos no recién casados, pero llevábamos unos años y estábamos en Madrid, ¿verdad? Trabajando para el Señor y una hermanita, había un culto, era verano, era en la calle, habíamos edificado el centro para la iglesia de Filadelfia y todo aquel trabajo que hicimos y habíamos hecho un culto fuera, un grupo de hermanos de la iglesia de allí, de Pinto, y una hermana, cuando nos vio, que nos incorporábamos a la reunión, ella nos dijo después que su boca se la abría sola y comenzó a profetizarnos y nos dijo exactamente todo lo que nos iba a suceder. Aleluya. Y nos sucedió. Punto por punto. Y había una cosa que la profecía decía: pero yo haré que tu fe no falte. Aleluya. Da un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Porque, claro, cuando Dios te habla de que viene algo va a suceder, Dios siempre lo hace para también exhortación, consolación y edificación. Entonces, bueno, pues la edificación y la consolación era que Dios iba a estar con nosotros y esa fe no nos iba a faltar. Gloria al Señor. Y así en otras ocasiones ha sucedido igual. Cuando le tememos, cuando le amamos, Dios te avisa. ¿Temes al Señor? ¿Le amas? Si le amas, te aseguro que Él cumple su palabra. Grita un fuerte amén. Y qué importante es, hermano, tener a Dios en nuestro corazón y saber que Él está con nosotros y que nos va a librar de todo, aunque a veces tengamos que sufrir, pero Dios nos libra. En Hechos 2:42 dice, atención, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que, fíjate bien aquí, ahora nos está hablando acerca de esa comunión entre los hermanos. La iglesia primitiva era una iglesia que estaba muy unida, hasta tal punto que ellos se repartían los bienes los unos a los otros para dar de comer a toda aquella multitud. Y la palabra de Dios nos dice que entonces comenzaron a suceder milagros tremendos y realmente era algo maravilloso. Claro que la voluntad de Dios no era que estuvieran allí, sino que se esparcieran para predicar el Evangelio. Pero mientras que estuvieron allí, prácticamente sin salir a ningún sitio, estando ahí quietos, y ellos cumpliendo con el mandamiento del Señor, amando al Señor, adorando al Señor y teniendo esa comunión tan íntima unos con otros, y dice la palabra del Señor que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Es decir, que Dios hacía la obra completa. Y milagros y prodigios tremendos. Cuando nosotros nos mantenemos en la comunión con Dios y con los hermanos, en esa buena comunión, realmente la presencia del Señor desciende, porque dice la palabra que qué bueno es estar los hermanos juntos y en armonía. ¿Puedes gritar fuerte amén? Una familia, por ejemplo, te hablo del hogar para que tú entendamos mejor. Una familia que se pelea, pues ahí ¿qué es lo que hay? Disgustos, ¿verdad? Disgustos hoy, disgustos mañana, pero una familia en armonía,
que se lleva bien, ¿verdad? Que le dicen cariño, uno al otro, y se tiran besitos. Eso es una maravilla. Y que está así en calma cada día. Pero cuando se tiran los cacharros, el asunto es tremendo, ¿no? La palabra, por eso la palabra del Señor dice que cuando algo está dividido, no pueden permanecer juntos. Y qué bueno es, hermano, que el matrimonio esté unido y nosotros como iglesia de Cristo estemos unidos. ¿Puedo ir tan fuerte? Amén. Qué bueno, es algo maravilloso. Así que perseveraban, atención, para tener comunión, había varios elementos aquí, porque la Biblia nos habla no solamente de la comunión con Dios, sino también la comunión unos con otros, como estamos diciendo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esto es algo que la Biblia en el Nuevo Testamento nos está hablando constantemente, que debemos permanecer en la doctrina de Cristo y los apóstoles. Yo sé que hoy día es un problema, y hablo a nivel general, porque claro, se busca a veces la unidad, y está bien la unidad, es buena, lo estamos hablando, pero claro, cuando es una unidad correcta. Cuando hay una barrecha a veces de doctrinas y en algunos casos aberrantes, esa no es verdadera unidad ni comunión. No hay comunión porque están divididos, están juntos, pero están divididos. El estar juntos aquí, ¿verdad?, no nos hace estar en comunión, unidos. Porque podemos estar unidos, pero cada uno dividido. Uno cree en peteneras, otro para allá, otro por acá. Y en el fondo del corazón, cada uno por un lado. Lo bueno es, ¿verdad?, que estemos perseverando en la doctrina. Y tan fuerte, amén. Que tengamos un mismo sentir, ¿verdad? Y si no tenemos un mismo sentir, por lo menos respetar para que esa comunión no se rompa. Por eso yo muchas veces digo, hermanos, yo quiero que todos estén aquí, que nunca se vaya nadie. Amén. Pero si en alguna ocasión te vas a una iglesia, bueno, mira bien dónde vas y mira bien la doctrina. Si no, la doctrina no es conforme a lo que tú crees, al arrimarte tú allí, respeta, sométete, porque no puedes ir a un lugar y tratar de cambiarlo todo, ¿verdad? Así que lo importante es tener la misma doctrina, por lo menos procurarlo. Es muy importante porque entonces sí que podemos decir que estaremos en un mismo sentir. Así que esta perseverancia nos pide en todo el Nuevo Testamento, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto lo que significa es compartir. Yo sé que ahora no es lo mismo que en aquellos tiempos, ¿verdad? Y también la palabra del Señor, un poco después, en algunas epístolas nos dice que cuando alguno reciba a alguien en su casa, sea por causa del Evangelio. Es decir, que ya más adelante advierte y dice que en el sentido que no se reciba a nadie, porque claro, hay mucha gente pues que no quería trabajar y soy misionero. Y se mete en una casa y venga ahí a vivir del cuento. No, cuando alguno realmente trabaja para Dios, a ese recibirle y darle lo que necesite. Amén. Pero no a cualquiera. Así que esto ya después cambió. Pero no ha cambiado en cuanto a la perseverancia en la doctrina y en la comunión unos con otros, que es algo precioso. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Hemos sido llamados a tener esa íntima comunión, como nos dice en Salmo 25:14, con nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede tener comunión con Dios si no es a través de Jesús. ¿Puede gritar un fuerte amén? Es a través de Él que la comunión con Dios es posible, porque Él fue el que dio su vida en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y nos hizo, como decía esta mañana, Josué estaba diciendo, como en Hebreos nos habla acerca que tenemos entrada al lugar santísimo por medio de Jesús. Así que la comunión con Dios es por medio de Cristo. Gritan fuerte amén. Ahora,
como el diablo quiere interrumpir esa comunión, quiero que lo entiendan, esto es importante. El enemigo va a luchar hasta que el Señor venga o nos lleve para tratar de interrumpir esa comunión. Y tú debes, vamos a dar algunos versículos ahora, tú debes examinar tu vida, porque cuando nosotros nos miramos en el espejo, podemos creer que somos los mejores. ¡Guau! Es que eres el mejor, Lizardo Cano, ¿verdad? Pon tu nombre ahí, te mira y podemos creer así, pero nos tenemos que mirar a la luz de la palabra. Pero claro, hay una pregunta. ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Crees en la Biblia? Y para creer en la Biblia, ¿la lees? Por ahí da gloria a Dios. ¿Lees la Biblia? ¿Conoces la doctrina de Cristo? Porque entonces es vano que te predique y que te diga lo que es tener o cómo se interrumpe la comunión con Dios. Porque no lo conoces. Yo me quedo a veces sorprendido, ¿verdad? Cuando escucho alguna predicación, alguna cosa, y comentan alguna barbaridad, que está inclusive en contra de la palabra, porque hay personas que pueden predicar y no tienen conocimiento de ella. Entonces es muy importante conocerlo, porque si no, entonces yo doy mi pensamiento humanamente y ya está, pero no está basado en la Biblia. Entonces mira bien lo que dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 al 21. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y ahora en el 21 dice, 1 Corintios 10, 21, saltamos, dice: no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Puede gritar un fuerte gloria a Dios? Aquí es muy fuerte, porque el versículo dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Pero claro, nosotros tenemos comunión con Dios por medio de la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario. Tú y yo no podíamos ir directamente, es a través de Cristo. Grita un fuerte amén. Ahora lo que dice en el 21, cuidado. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Porque en aquel entonces, en Corintios, bueno, todos sabemos que había aquellos templos a dioses paganos y se cometía mucho adulterio en esta ciudad, porque era una ciudad que había mucho comercio, había mucho tránsito, y la iglesia era como que se había acomodado, ¿verdad? Y había entrado el pecado de una manera tremenda. Por eso en el capítulo 5 de 1 de Corintios se dice, cuando Pablo manda que aquel que ha cometido adulterio con la mujer de su padre sea expulsado de la iglesia, porque se habían adaptado. Y entonces lo que le está diciendo, no solamente porque algunos dicen que había sacrificios, y dice que algunos comían también del sacrificio. Hacían sacrificios a dioses paganos y muchos participaban. Y aparte participaban también de todo esto. Y luego también llegaba el momento de tomar la Santa Cena y entonces iban y la tomaban sin ningún temor. Y entonces el apóstol Pablo dice, oye, señores, que no es así. Aleluya. Que no se puede participar de las cosas del mundo y las cosas de Dios, porque Dios abomina el doble ánimo. Por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. ¿Puede gritar un fuerte gloria a Dios? Y a su nombre le das un aplauso al Señor si tienes fuerza. Esto interrumpe totalmente la comunión con Dios.
Aunque vengas cada día a la iglesia, aunque ayunes, ya puedes hacer lo que tú quieras. No hay comunión con Dios. Mientras que no acabes, primero te arrepientas y acabes con el pecado. Porque tú puedes decir, yo me arrepiento, pero como aquel que ya os he contado tantas veces que le preguntó el pastor, estaba yo delante, pero chico, ¿de dónde vienes? Porque venía de robar chatarra. Y claro, se ve que iba a la iglesia. Bueno, iba. Y dice, ¿y qué? Es que si no lo hago, mis hijos no comen. Aleluya. Claro, tú preguntas, uy, pero eso es muy bruto. No. Pero tú tienes que trasladarlo a otros pecados, ¿verdad? Suponte que haya un mentiroso empedernido o mentirosa. Como yo me encontré uno que me confesó, gracias a Dios, porque vamos a leer si hay tiempo, la confesión es importante, que vino en la campaña de Carlos Anacondia y me dice, pastor, yo tengo un problema, que de 100 palabras que hablo, 50 son mentiras. Eso a veces, aunque parezca extraño, es un espíritu del mundo que toma a una persona a la boca y dispara. Es terrible. Y él me decía en el sentido como que, claro, no puedo evitarlo. A ver, no es que no pudiera evitarlo, lo que pasa es que, claro, cuando ya uno se ha emprendido en el pecado, tiene que pedir fuerza al Señor. Porque solo no podemos. Nosotros podemos todo en el nombre de Jesús. Pero uno tiene que tener voluntad también. Porque si mi voluntad no la doblego, Dios no va a quebrantar mi voluntad. Atención, por la fuerza. Que eso es lo que algunos piensan. Que Dios te va a tomar tu voluntad. No, tienes que hacerlo tú. Como hace muchísimos años alguien decía, ¿y por qué hace Dios que me enamore si no me lo... Pero un momento. ¿Cómo va a hacer Dios que te enamore? A ver, uno se puede enamorar y puede preguntarle a Dios, Dios mío, ¿es tu voluntad o no? Pero Dios no te va a hacer que te enamores por la fuerza. Como que Dios le había hecho que se enamorara. Pues no. Claro, se enamora y luego Dios no me lo da. ¿Verdad? Es lo que quiere decir. No, es la voluntad de uno. Y la voluntad de uno lo tiene que poner a los pies de Cristo. ¿Puedo gritar fuerte amén? Y tengo que saber elegir. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Tú quieres tener comunión con Dios? Entonces debemos someter nuestra voluntad a Dios. El someter nuestra voluntad a Dios, algunos pensarán, ¡uy, qué bien! Es fácil. No. A ver, es fácil con Cristo. Yo he notado esto, pero hay complicaciones a veces. Hay complicaciones porque el enemigo sale al paso. Te trata de estorbar, te trae cosas de la carne, ¿verdad? Y hay que luchar contra todo ello. Y si una persona no busca a Dios, lo va a tener complicado en el asunto de honrar a Dios y poderle serle fiel. ¿Tú quieres serle fiel a Dios? ¿Sí o no? Importantísimo. Voy adelante. Así que no olvidéis esto, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Dios, en cuanto a la Santa Cena, yo no suelo hablar mucho, pero sí de vez en cuando, y ya que estoy hablando, hablo acerca de esto. Hay gente que, la palabra del Señor declara también aquí en Corintios que no podemos tomar la Santa Cena sin discernir lo que tomamos. Eso se refiere sin tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Hay iglesias, déjeme decirle, ya que estamos hablando de la doctrina también, hay iglesias que dan la Santa Cena a los niños. ¿Dónde lo vemos eso en la Escritura? ¿Dónde está? Y ya les puede decir lo que les digas, que no van a hacer caso de nada. A los niños. Pero los niños sabemos que si están en la edad de la inocencia y les pasa algo, se van con Cristo. Pero en la Biblia observamos que Cristo lo toma con sus discípulos. Y esto era una costumbre que se tenía ya en el Antiguo Testamento, donde los niños no participaban. ¿Y por qué en el Nuevo van a participar? ¿Dónde está?
Otras iglesias igualmente también se los dan a todos, sin bautizar o sin bautizar. Claro, como realmente hay mucha gente que bautiza y le bautiza sin dar ningún estudio y se bautizan sin saber realmente lo que dice la doctrina, pues le da todo igual. Aleluya. Hay gente que se bautiza y no tiene ni idea. Yo me acuerdo que hace muchísimos años estuvimos yendo 2 años, con un pastor que les dirigía y tal, y le ayudábamos. Y los pobreticos, claro, no eran adoctrinados, solamente iban al culto, no sabían nada. No sabían nada. Y esto me entristece. Y después de 2 años, como no conocían nada, solamente conocían sanidad y salvación y de ahí no lo sacabas. ¿Qué es lo que pasó? Que al cabo de 2 años vino un cura y dice, os doy 3.000 pesetas por cada familia si echáis a estos predicadores protestantes. Y nos echaron. Agarraron cada familia las 3.000 pesetas y lo echaron. ¿Por qué? Porque no conocían. Y hay mucha gente que va a la iglesia y no conoce. Aleluya. Por ahorita, gloria a Dios. Y a su nombre. ¿Conoces la doctrina de Cristo? ¿La conoces? Hermano, es importantísimo. Para hacer la voluntad de Dios, tengo que conocer la Biblia, porque por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Conocimiento es vital. Voy terminando. 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aleluya. Así que podemos decir, tengo comunión con el Señor, pero estás todo en tinieblas. Entonces dice que eso es imposible. El estar en tinieblas es tener alguna práctica de pecado. El pecado interrumpe la comunión con Dios. Atención, que esto es importante. El pecado interrumpe, y a veces los pequeños pecados que te parecen que son poco importantes, pues son los que a veces más estorban, porque a veces cuando una persona comete un gran pecado, a lo mejor se da cuenta antes, se arrepiente, y en el momento que hay arrepentimiento genuino, acaba con el pecado y la comunión de Dios vuelve. Pero hay a veces pequeñas cosas, ¿verdad?, pues que no se acaba. Fíjate que en Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Así que el perfume del perfumista, que en aquel entonces era perfumes carísimos, como lo vemos cuando aquella mujer vierte el frasco de alabastro, que era perfume de nardo, era carísimo. Bueno, pues esto era lo que se hacía, eran esencias, y lo que dice que una mosca muerta, si caía, hacía perder todo. Dios mío, de mi vida, de mi corazón. Así, hermanos, las pequeñas cosas que tú y yo podemos tener, tenemos que estar limando cada día para que no hagan oler mal. Pues tan fuerte, gloria a Dios. ¿Y qué puede ser esta cosa? No lo sé, cada uno se examine. Puede ser mentiras, puede ser rencores, puede ser odios, tantas cosas. Puede ser mal genio, que nadie se puede arrimar a nosotros porque, ¿verdad? Puede ser malas palabras, no lo sé, cada uno sabe, que se examine delante de Dios. Porque yo no te veo, pero Dios sí te ve. ¿Por qué tan fuerte amén? Me preocupa mucho a veces lo que puedas hacer en lo secreto. Bueno, que no hay secreto porque Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Es muy importante. Cuando alguien critica y murmura, bueno, yo soy tranquilo. ¿Por qué? Porque sé que Dios lo ve todo. Pero atención, hay gente, atención a esto, muy ignorante, que se cree que va a engañar a Dios. ¿Tú crees que podemos engañar a Dios? ¿Me podrá engañar a mí? ¿O yo te podré engañar a ti? Pero a Dios no. Dios lo ve todo, grita un fuerte amén. Y a su nombre, Dios mío, de mi vida, de mi corazón. A veces, hermano,
Yo sé que mucha gente que esconde pecado, no digo que haya aquí nadie, cuidado, pero es que yo me he encontrado con algunas personas que te entra ira santa. Yo recuerdo que ha habido personas que he tratado de ayudar lo más que he podido, ayudar, porque si hay un pecado grande o pequeño que está ahí y uno no se arrepiente porque no le da la gana, o a lo mejor hay personas que se arrepienten y le dicen, Dios mío, que yo he pecado, pero que no lo puedo decir porque no. Y entonces es como que a Dios le dicen que sí y luego a la gente le dicen que no. No digo que nadie tenga que estar gritando, soy pecador, pero, oye, tampoco es esconderlo al máximo, ¿no? Y a veces, si a mí como hombre me ha entrado un poco de ira, porque he ido a alguien, yo recuerdo personas, he tratado de ayudar lo más que he podido. Y yo recuerdo en alguna ocasión, ¿no?, hace muchos años, pues que con las manos en la masa, es decir, que no había escapatoria, ¿verdad? Porque habíamos visto, oye, ¿será posible? Y que delante de tus narices, perdonen la expresión, y que no. Y ya me puso negro. ¿Pero cómo va a ser que no si te he visto? Y cuando ya le dije, te he visto, dice, bueno, sí, pero ha sido poca cosa. Es increíble cómo somos el hombre, y cuando digo hombre digo mujer. Por eso, ¿qué dice Dios? Que resiste al soberbio y da gracia. Si yo me arrepiento de mi pecado, Dios es bueno y me perdona. Grita fuerte amén. Pero si soy soberbio, ¿tú qué dices? Que yo no he hecho nada, hombre. Entonces ahí Dios no traga por ahí. Dios pide humildad y sencillez de corazón. Así que, hermano, voy terminando. Por favor, examina esas pequeñas cosas. Yo no puedo examinar por ti porque no las sé, pero tú sí las sabes. Yo por eso me examino cada día. Me examino, me miro. Padre, perdóname, a ver. Y me examino, te aseguro, es algo que lo he hecho siempre. Lo he hecho siempre. Y lo pongo delante de Dios, ¿verdad? Y quiero que Dios me revele. Señor, por favor. Porque somos humanos. Y a veces creemos que lo hemos hecho bien y hemos metido la pata bien metida. Último versículo. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quieres que Dios te bendiga? No encubras, no guardes, no te preocupes por lo que dirán. No pasa nada. Dios levantará. Cuando uno se arrepiente, Dios lo levanta. Grita fuerte amén. No importa, mira, cuánta gente hemos conocido. Pecadores terribles y aún siendo creyentes, pues oye, han metido la pata, se han arrepentido y Dios los ha levantado. ¿Cuánto creen que Dios puede levantar a una persona? Dar un aplauso a Cristo bendito, maravilloso Dios, aleluya, y a su nombre. Así que el problema no es el pecado, el problema es la falta de arrepentimiento, que eso es realmente lo que hace que se impida la comunión con Dios. Si no tenemos comunión con Dios, no vamos a ningún sitio, a ninguna parte. Dios, escucha, Dios hará así, porque Dios no estará con nosotros. Dios no puede estar en contra de su palabra. ¿Puede gritar un fuerte amén? Y ya puede ser el hombre o la mujer más pintado y más pintada, Dios no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Él no puede ir contra su palabra. Lo ha dicho, está escrito. Así que, los músicos arriba, por favor te pido que examines tu vida. Examínate, como yo lo hago, conforme nos dice la palabra del Señor. Examina y mira a ver las pequeñas cosas. Todo puede cambiar porque tenemos el poder de Cristo en nuestra vida. Tú y yo podemos cambiar para mejor cada día. En el nombre de Cristo.
Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Estamos súper agradecidos por lo que tú has hecho con nosotros. Nos has perdonado, nos has limpiado. Ahora te ruego, Padre, que mires, Señor, nuestra carnalidad, nuestros fallos, nuestros pecados, si es que lo hubiéramos cometido, y aquellas cosas pequeñas que podamos tener. Ayúdanos en el nombre de Cristo para quitarlas de nosotros, en el nombre de Jesús. Queremos tener comunión contigo permanentemente en el nombre de Cristo. Y sabemos que por medio de Jesucristo podemos tenerla, pero también hay una exigencia que tú nos has dado en tu palabra, y es apartarnos de todo aquello que a ti no te agrada. Sabemos que estamos en lucha porque estamos en un cuerpo de carne, y este cuerpo de carne es duro, pero tú has dicho en tu palabra que todo lo podemos en tu nombre. Por ello, en el nombre de Cristo, te presento a cada uno de los que están aquí, en el nombre de Jesús. A los que escuchan también por el Facebook, ten piedad. Levanta al decaído en el nombre de Jesús. Sana al enfermo.